y en esta fila vamos a ubicar los de la primera columna, es decir, el 600, 963, 1326, 1689 y 2052, que es los que tenemos acá: 0, 600, 963, 1326, 1689 y 2052. Y en esta parte de acá vamos a ubicar lo que es las frecuencias, que como el número mayor es 6, entonces necesitamos tener que esta columna nos abarque las 6 posiciones. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si acá el número mayor fuera 40, entonces trataríamos de hacerlo de la forma que nos equivale 40. Podríamos hacerlo de 10 en 10, que sería 10, 20, 30, 40. Pero como el dato en este caso mayor es 6 en la frecuencia, entonces lo vamos a hacer en una escala de 1 en 1. Entonces, para ya empezar a graficar la tabla, vamos a mirar que de 600 a 936, entonces vamos a ubicar el 600 y el 936, y nos dicen que sube 1. Entonces vamos a ubicarnos en 1 y vamos a bajar, porque es de 600 a 963 que sube 1. Después nos dice que de 963 a 1326 sube 6. Entonces vamos a ubicarnos de 963 a 1326 y vamos a subir 6. Después nos vamos a ubicar en 1326 y 1689, 1326 y 1689, y nos dice que sube 2. Entonces vamos a ubicarnos acá y vamos a subir 2. Después 1689 y 2052, 1689 y 2052, y nos dice que va a subir 1, entonces por eso acá sube 1. Entonces aquí subió de 600, de aquí a aquí subió 1, de aquí a aquí subió 6, de aquí a aquí subió 2 y de aquí a aquí subió 1. Y aquí está la escala. Entonces, para ya hacer el polígono simplemente ubicamos los puntos medios de esa gráfica y los vamos a unir, y ahí queda el polígono. Ahí tenemos la gráfica de la tabla de distribución de frecuencias que ya realizamos. Ahora vamos a hacer las medidas de tendencia central de este ejercicio. Entonces sabemos que las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Entonces existen dos formas de realizarlas: de la forma de los datos no agrupados y de la forma de los datos agrupados. Cuando tenemos los datos no agrupados, es tener los datos así como nos dan originalmente o organizados de menor a mayor. Es decir, es lo mismo tenerlos organizados o no organizados los datos, es tener los datos no agrupados, porque los datos agrupados son los que están en la tabla de distribución de frecuencias que ya realizamos. Esos son los datos agrupados. Pero entonces vamos a ver primero la forma de realizarlos de la forma de los datos no agrupados. La media se simboliza con una X y con un techito arriba. La forma de realizar la media en los datos no agrupados es sumar todos los datos que tenemos, es decir, sumar este más 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 este, y en total nos va a dar 12.030, es la suma de todos los datos, y lo vamos a dividir entre el número de datos, que como ya sabemos que los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 10. Vamos a realizar esa división y esa división nos va a dar 1203. Así se realiza la media en los datos no agrupados. Después vamos a hacer la mediana. ¿Cómo hacemos la mediana? La mediana para los datos no agrupados se puede realizar de dos formas. Primero, vamos a tener en cuenta la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par o si la cantidad de datos es impar.
Si la cantidad de datos es par, lo único, tengamos este ejemplo que es 10, que es el del ejercicio, vamos a ubicar el número de la mitad de 10. El número de la mitad de 10 es 5 y se lo vamos a sumar con el de la siguiente posición, 6, y lo vamos a dividir entre 2. Es decir, de esos 10 datos vamos a ubicar la posición número 5 y le vamos a sumar la posición número 6. Si fueran 20 datos, entonces la posición número 10 y la posición que le sigue, que es la 11. Si fueran 50 datos, entonces sería la posición número 25 más la posición número 26, es decir, la posición de la mitad más la posición que le sigue, dividido siempre entre 2. Y si un dato es impar, digamos que tiene 9 datos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, como el dato es impar, entonces vamos a buscar el número de la mitad. El número que casa en toda la mitad es el 5. ¿Por qué el 5? Porque ustedes mirarán que tanto a la izquierda como a la derecha tendrán que quedar la misma cantidad de datos. Es decir, aquí nos quedaron 4 datos y aquí también nos quedaron 4 datos. Cuando la cantidad de datos es impar, entonces vamos a buscar el número que case con toda la mitad, que al lado izquierdo o que al lado derecho nos den la misma cantidad de datos. Si es par, vamos a dividirlo entre 2, o sea, vamos a buscar la posición de la mitad de 10 es 5, y le vamos a sumar la posición siguiente, o sea, la posición número 6, y lo vamos a dividir entre 2. Aquí, entonces, para mirar esos datos para la mediana tiene que ser con los datos organizados de menor a mayor. Entonces, en la mediana, entonces como tenemos 10 datos, vamos a ubicar el dato número 5. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5. El dato número 5 es 1120. Y le vamos a sumar el dato que le sigue, que es 1150. Que es lo que tenemos acá, 1120 más 1150 dividido entre 2. Eso nos va a dar 1135. Para hallar la moda en los datos no agrupados, lo único que vamos a hacer es venirnos nuevamente a los datos organizados y vamos a buscar el número que más se repita, que más cantidad de veces se repita. El 600 no se repite, el 1000 no se repite, el 1010 no se repite, el 1120 se repite 1 y 2 veces, el 1150 no se repite, el 1200 no se repite, el 1380 no se repite, el 1400 no se repite y el 2050 no se repite. En conclusión, el número que se me repitió la mayor cantidad de veces es 1120. Eso es lo que pondré yo en los datos de la moda. Si yo tengo un número o varios números, digamos que yo tengo el 1120 se repite 2 veces, tengo otro dato que es el 1400 que se repite 2 veces, entonces es multimoda y anotaré los 2 datos. O si tengo un dato que se repite 2 veces, otro dato que se repite 3 veces, otro dato que se repita 2 veces, voy a tomar el dato que mayor se repita, es decir, voy a tomar el dato que se repita las 3 veces. Ahora vamos a las medidas de tendencia central en los datos agrupados. Cuando en los datos agrupados ya vamos a utilizar la fórmula, entonces ya sabemos cuál es el símbolo de la media, y aquí en esta fórmula nos están diciendo que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre el número de datos. Para hacer esta fórmula tenemos que hallar primero el XY y después ese XY multiplicarlo por las frecuencias. Entonces nos vamos a dividir en la tabla para hacer más el ejercicio más sencillo, y vamos a hallar el XY. ¿Cómo vamos a hallar el XY? El XY es tomar este 600 y sumarle 963 y dividirlo entre 2. Entonces vamos a tomar el 600 más 963 más 963 igual dividido entre 2. Nos dio
781.50 o 0.5. Entonces eso es lo que tenemos aquí en 781.5. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. 963 más 1326, 963 más 1326 dividido entre 2, 1144.5. Entonces 1144.5. Entonces vamos a seguir con los siguientes con las siguientes filas. Es 1326 más 1689 dividido 2 nos va a dar 1507.5, y 1689 más 2052 dividido 2 nos va a dar 1870.5. Después, como ya tenemos la marca de clase, para poder utilizar la fórmula de la media, nos dice que multipliquemos esa marca de clase por las frecuencias. Entonces, vamos a coger o a tomar vamos a trabajarlo por filas. Entonces vamos a tomar esta primera marca de clase y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. 781.5 por 1 es el mismo número. 1144.5 por 6 nos dará 6867. Entonces continuamos con el siguiente. 1507.5 por 2, eso nos dará 3015.0. 1870.5 por 1 nos dará el mismo número. Ya tenemos esta parte de acá, pero como